Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carolina Velázquez, una deportista que representa con orgullo al país y que ha hecho del esfuerzo y la constancia su sello en el camino olímpico. Y para esta entrevista contamos con la conducción de un gran conocedor del mundo deportivo, Filiberto Rojas Ferro, quien nos guiará en esta charla sobre la vida, los retos y la pasión de Carolina por el alto rendimiento. Bueno, Carolina, bienvenida aquí a estos especiales del Comité Olímpico Colombiano con nuestros atletas, los atletas que son protagonistas y que hacen parte de nuestra delegación en el ciclo olímpico. Pues sabemos tu momento deportivo y esa historia deportiva que traes, pero queremos conocer algunas cosas más en detalle para poder contar esa historia de vida de Carolina, que hoy es pues nuestra gran referente del triatlón colombiano. Entonces, primero quería preguntarte cómo llegaste a la natación en ese momento, cuando estaba chiquita. Una vez fuimos al mar en familia y bueno, yo veía que todas mis hermanitas y mi papá y todos se metían al mar, pues yo todavía no sabía nadar y todos pues disfrutaban, se sabían defender y a mí me tocó quedarme en la orilla la mayor parte del paseo. Entonces fue un poquito frustrante y cuando llegamos acá lo primero que le pedí a mi mamá fue que me inscribiera por favor en un curso de natación y ahí fue que empezó como mi motivación a querer ser mejor, porque yo decía la próxima vez que vaya al mar tengo que nadar con mi papá y mis hermanitas. Entonces fue como una de las principales razones por las cuales me inscribieron. También me inscribieron porque cuando era pequeña sufría mucho de alergias. Los doctores también le recomendaron a mi mamá que me ejercitara desde la parte de la natación. Era como para fortalecer la parte de los pulmones, porque sí estuve hospitalizada bastante tiempo cuando fui pequeña, debido a bronconeumonías que tuve continuamente. Entonces, cuando salí de todo esto, los doctores le recomendaron a mi mamá que me ingresara en clases de natación para fortalecer como todo ese sistema respiratorio. Y en esos inicios en natación fue como la base para empezar a ganar todo el fondo que tienes hoy. Sí, claro. Bueno, iniciábamos obviamente cuando yo inicié en el semillero teníamos cargas muy bajitas. Recuerdo que nadaba 2 veces a la semana y mi máximo de entrenamiento eran como 750 metros, que actualmente pues esa es la distancia en la que compito, la distancia corta que compito. Entonces era súper poquito lo que se entrenaba y ya a medida que fui creciendo en mis 13, 14, 15 empecé a acumular más volumen hasta que, bueno, ingresé a triatlón. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Listo, entonces esa natación es la que te da las bases para iniciar. Y en ese momento que nadabas, ¿hacías algo de ciclismo, montabas en bici, trotabas, nada? Nada, yo lo único que hacía era, mi entrenador de natación nos ponía la base a fin de año casi siempre y nos realizaba un test de Cooper y siempre me iba súper bien en el test de Cooper, pero eso era lo único que trotaba. Incluso pues como que me iba bien, pero no era que me gustara. A mí en realidad solo me gustaba nadar en ese entonces y yo como que no me llamaba la atención en ese entonces. Decía 3 disciplinas, no, qué pereza. Me decías hace un rato que llegaste a un momento a sentir decepción en la natación. Yo era muy disciplinada, como te cuento, cuando estaba en natación y era muy competitiva y me enfoqué mucho en entrenar muy fuerte para clasificar a la fase nacional de los Juegos Intercolegiados, porque siempre que eran los Juegos Intercolegiados yo pasaba hasta la fase departamental. Ya cuando nos tocaba con la zona metropolitana casi siempre quedaba por fuera. En una de estas ocasiones logré clasificarme a la fase nacional. Yo pasé de quinta y una niña del Retiro de sexta. Las primeras 4 mujeres eran del área metropolitana y bueno, supuestamente esa era la clasificación y todo, y a la final solamente llevaron 4
4 mujeres, pues hicieron como un recorte en esa fase nacional y en la nómina, y bueno, quedé por fuera y eso fue como la gota que rebasó la copa. Para mí me había esforzado mucho y de verdad que era como un objetivo muy grande que tenía, y siento que ahí fue cuando dije no más, ya sentía que había entregado mucho y que no, y que, o sea, me estaba como estancando un poco. ¿Ahí hasta qué grado, en qué curso diste el paso al triatlón? Cuando estaba en 11, cuando iba a empezar el último grado, ingresé a triatlón. Y bueno, cuando empecé en triatlón, sí me daban permiso en el colegio el día viernes, porque ya como estaba un poquito más grande, allí sí empecé a intentar bajar cada 8 días o cada 15 días los viernes a Medellín para entrenar con la entrenadora de la selección de allí, de ese entonces. ¿Y qué tal fue el cambio? ¿Fue muy brusco? Un poco, la verdad, porque claro, como te digo, yo no hacía nada más, o sea, solamente Pero sabías montar bici, aprendí. bici, digamos que era un poco osada, sí, era muy arriesgada, como en actividades de juego, si montaba bicicleta o en patines, tenía como la habilidad, sí, nunca practiqué pues como otro deporte. Ya Gleinar Montoya, que era una persona que trabajaba en la piscina municipal, fue el que me orientó a que me pasara a triatlón y me dijo, venga, la voy a llevar. Vamos, y usted ya ahí decide si sigue en triatlón o no, porque yo no quería como meterme a triatlón. Y yo le dije, pues voy a hablar con mis papás a ver qué dicen. Hablé con mis papás, me dieron el permiso. Fui a Calima, que fue mi primera competencia en triatlón nacional, y me fue súper bien, gané en Calima la primera vez. Sí, tenía una natación buena porque venía del agua, entonces tenía como una base buena. En la bici, horrible, monté bici, pues entrené nada más un día antes de la competencia, fue horrible. En el ciclismo me pasó todo. ¿Te dijeron y de una vez te viajaste? Me dijeron y de una vez viajé y me prestaron una bicicleta porque yo no tenía una bicicleta de ruta. Y un día antes fuimos a hacer el reconocimiento de la ruta y yo estaba súper cansada, claro, porque yo nunca había entrenado ciclismo, no. Yo me fui como una loca por allá. La categoría era junior todavía, pues digamos que bueno, esa locura salió, digamos. ¿Y qué distancias hiciste allá? Hice 750 en el agua, 20 kilómetros en la bici y 5 corriendo, que es la distancia sprint. Me fue bien, en la bici parecía una moto pero parqueada, y corriendo me fue súper bien y logré alcanzar a las chicas que iban en la punta y ganar esa vez. El primer día de triatlón logré mucho más que en los años de natación. Y ya ahí empezó como toda mi historia. Ese mismo año me clasifiqué a las Olimpiadas Juveniles, que fueron en Nanjing, China. Y bueno, estuve allá en las Olimpiadas Juveniles con un entrenador y un compañero del departamento de Caldas, José Said Bustamante, que es mi actual entrenador. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. Entonces, ¿y cómo te va en Nanjing? ¿Cómo recuerdas Nanjing? Ay, no, fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, en serio que vivir unas Olimpiadas juveniles, yo no sabía ni para dónde iban, ni la magnitud de lo que había logrado en ese entonces. Como te digo, era relativamente nueva en el triatlón, entonces no dimensionaba lo que era. Incluso yo decía, no, sí clasificamos, pero eso no nos van a llevar por allá. Cuando ya estaba montada en el avión fue que empecé a creer que sí iba a pasar todo. Entonces, y fue una experiencia muy bonita porque fue el primer año, yo no había ni siquiera montado en avión, entonces fue también como una herramienta muy bonita y recuerdo eso con mucho cariño, que ese año monté muchísimas veces en avión y fue el primer año que entré a triatlón.
Entonces sí recuerdo con cariño esas Olimpiadas. Fue increíble la organización. Nunca habías estado ni siquiera en un evento multideportivo, o sea, No, te mandaron a la guerra de una vez a Olímpicos. a la guerra literalmente. ¿Qué pasó en ese tiempo? En la pausa, 2016, que no encontré nada de resultados, todo eso. Yo terminé 11 y me gané la beca de Intercolegiado Supérate. Inicié mis estudios en la Te universidad. la ganaste con triatlón, no con natación, con triatlón. La gané con triatlón. No, yo ahí ya hacía solo triatlón. Inicié mis estudios en la Universidad Católica de Oriente. Me dediqué a trabajar como profesora de natación para poder subsidiar mi transporte a la universidad y todas las cosas que requería pues en la universidad, digamos como de manutención, de mantenimiento, ¿cierto? Y, No para pagar el semestre y eso, sino No. porque tenían la beca. Exacto, porque tenía la beca, sino como para ya transporte, y siempre me ha gustado como ser independiente y no tener que estar siendo una carga para mis padres. Y ya finalizando el 2019, me habló José Said Bustamante, que fue con la persona que fui a las Olimpiadas Juveniles, y me dijo que quería hablar conmigo y hacerme una propuesta. Y la propuesta era al 2020. En el 2020 fui a Manizales y hablé con el secretario del deporte desde allí. Me propusieron irme a competir por Caldas. Me dijeron que me iban a apoyar pues para que hiciera equipo, para que le hiciera equipo a Mayra Vargas, que obvio me imagino que la conoces. Sí. Para que ayudara pues al equipo femenino para los Juegos Nacionales, para estos Juegos Nacionales que acabaron de pasar. Y bueno, esa fue la propuesta, y ese 2020 fue la pandemia. Entonces, eso también Pero fue... tú aceptaste de una vez. Sí. ¿Y ya habías terminado la carrera? No, me faltaba un año y medio más o menos para graduarme, y era presencial. Y yo dije que sí, y me fui para Manizales, como en febrero más o menos. Pero viajaba, entonces estudiaba porque tenía ya muy poquitas materias, había adelantado algunas materias. Entonces tenía como las prácticas, y las prácticas las estaba haciendo en Manizales, en la Secretaría de Deportes de allá, y tenía que ver unas materias presenciales acá en Antioquia. Entonces estuve viajando como 2 meses. Yo recuerdo que estaba súper reventada, yo no sé cómo hice, y pasó la pandemia. Y claro, entonces ya clases virtuales. Y eso me favoreció del cielo a la tierra, obviamente. ¿Viviste la pandemia en Manizales? No, estaba en Manizales como 1 mes, venía a Marinilla como 2 meses, y así me la pasaba. Me la pasaba como entre Manizales y acá en Marinilla, pero ese año también pues no se pudo entrenar bien en forma porque la pandemia, entonces cerraron piscinas, cerraron absolutamente todo. Lo que más hice ese año fue como trotar rodillos y bajar de peso y un poco fortalecimiento, y eso era lo que me la pasaba haciendo, mucho entrenamiento funcional en casa y trotando, y bueno, eso fue lo que... Claro, se puede decir que gracias al proyecto de triatlón de Caldas, o sea, recuperamos a Carolina para el triatlón. Sí, ellos fueron los que me dieron el apoyo y la oportunidad para dedicarme 100% a hacer triatlón. Entonces ya me fui para allí, y en el 2021 fue que empecé ya más en forma. Ahí sí ya empecé a entrenar juiciosa al 2021, porque ya abrieron las piscinas, abrieron los espacios, y obviamente empecé a mejorar, a escalar. Eso fue como una bola de nieve todo eso. Exacto, eso te iba a decir, porque a partir de ahí empiezan o sea, aparece Carolina Velázquez en el panorama, y todos nos preguntamos, pero ¿y de dónde salió Carolina Velázquez? Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. ¿Cuál fue ese primer gran evento resultado del regreso de Carolina?
ese primer resultado, antes de esta competencia, 15 días antes, fue una competencia nacional en Chinchiná. Yo ya llevaba un año intentando estar en la punta del triatlón colombiano femenino, y lo estaba logrando, pero me costaba, siempre me pasaba como algo y era difícil poder ganar. Y recuerdo que 15 días antes gané un 750 que hubo en Chinchiná. Había entrenado muchísimo, nos habíamos esforzado un montón y bueno, logré ganar. Ese fue como el primer resultado. A la semana nos escribe la federación, nos dice que nos va a llevar a una Copa Mundo. Primer vez en mi vida que iba a correr una Copa Mundo. Hay varios niveles, hay Copas América, que es como más, se empieza por los nacionales, luego Copas América, luego Copas del Mundo y luego Series del Mundo. Y de una me otra vez a la Leonera. Me dijeron que me iban a llevar allá, todo. ¿Distancia sprint o qué distancia? Distancia sprint. Pues la verdad yo estaba tranquila, sabía que habíamos entrenado muy bien y que lo que hiciera era ganancia, pues porque era mi primer Copa del Mundo, todo. Bueno, ya fuimos para México. Mis amiguitos y muchas personas me escribían días antes y me decían que muchos éxitos. Otras personas también me llamaron y me asombré un poco porque me decían: tranquila, el nivel va a ser demasiado fuerte, solo preocúpate por nadar bien y el resto no te presiones por nada, termina tu carrera. O sea, me decían como que estuviera tranquila, y yo me preguntaba por dentro, yo decía, Dios mío, esto es tan horrible, ya estaba era asustada porque todos me decían eso, que el nivel iba a ser muy fuerte. Entonces me mentalicé que el nivel sí iba a ser muy fuerte, pero pues estaba en realidad tranquila. Era como más el susto que me metían las personas a veces con esos mensajes. Y bueno, se fue el día de la carrera, competí y quedé novena. Y eso fue una bomba, o sea, eso fue como, sí, el regreso, digámoslo así, oficialmente el regreso, y fue una bomba y nadie podía creer que hubiera hecho eso, ni yo sabía cómo. No, mentiras, obviamente lo habíamos entrenado, pero sí fue sorpresa porque era mi primer Copa del Mundo. Y ahí llegan Juegos Bolivarianos para empezar el ciclo. Y entonces, de ahí en adelante ya empezaron los Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, y en Juegos Bolivarianos logré hacer los 3 oros. Fue una experiencia hermosa también. Me preparé mucho junto a mi equipo de Caldas y mi entrenador, que han sido un soporte increíble, y el equipo interdisciplinar de Caldas, y bueno, logramos hacer todos estos bonitos resultados. Estás escuchando el podcast oficial del Comité Olímpico Colombiano. ¿Cómo ibas asimilando eso? ¿Cómo ibas asimilando de que llegaste y ya eras la mejor del país? Sí, eso fue la verdad un choque, porque a veces me costaba como digerir todo lo que estaba pasando, porque fue en cuestión de, o sea, meses, fueron 6 meses, de ahí desde la Copa del Mundo a fin de año, que logré unos resultados muy importantes de forma internacional, que yo decía, Dios mío, bueno, no sé, todo pasa por algo y estoy aquí por alguna razón, y habíamos trabajado, pues nada fue gratis, obviamente. Trabajamos muy fuerte para poder lograr esos resultados. No sabía que se nos iban a dar tan bien, pero... Y aparte que empiezas a lograr cosas que no había logrado el triatlón. Entonces, bueno, aparte de los bolivarianos que tal vez sí se hayan ganado, tal vez no con esa superioridad, pero se ganaban, la Copa Panamericana de Santa Marta, la plata de los suramericanos, o bueno, sí, en suramericanos de Asunción también ganaste. Fue un proceso muy bonito y fue un proceso que me llenó de mucha motivación personalmente, porque claro, al ver que
que podía dar resultados, eso me motivó mucho y me esforcé mucho más para poder seguir dando estos resultados y mantener como un buen nivel. Como te digo, fueron muchísimos los resultados ese año que logramos a nivel internacional. Fue un año muy productivo y muy lindo y fue como volver a vivir el triatlón, fue como el despertar de que yo estuve casi, digamos, retirada del nivel profesional mucho tiempo y volver de esta forma fue increíble. Ahí solamente me decía, valió la pena todo el sacrificio de dejar mi familia, de venirme para acá, de dedicarme 100% a entrenar, de confiar en el trabajo de mi entrenador, en que sí podíamos, en que íbamos a lograr cosas importantes. ¿Crees que esos años de pausa fueron necesarios o te hicieron falta? Creo que todo pasa por alguna razón y creo que eran necesarios. Vale, Caro, muchas gracias por este tiempo, por tu dedicación, por tu tiempo y pues nos estamos viendo más adelante seguramente en eventos y pues los mayores éxitos en todo lo que viene, ¿vale? Bueno, no, muchísimas gracias a ti, un saludo. Ella es Carolina Velázquez, una prueba viviente de que el deporte puede dar segundas oportunidades. Hoy sigue dejando huella en Colombia, soñando en grande, compitiendo en Copas del Mundo, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y con Los Ángeles 2028 en el horizonte. Llegamos al final de este podcast y gracias a Carolina Velázquez por compartirnos su historia, su disciplina y su entrega como atleta de alto rendimiento. Si este episodio te inspiró, síguenos en todas nuestras redes sociales como @olímpicocol y comparte este contenido para que más personas conozcan el esfuerzo y el talento de nuestros deportistas. Y no olvides que cada viernes también puedes disfrutar de la revista Olímpica, con más historias, actualidad y análisis del deporte colombiano. Suscríbete y acompáñanos en este viaje olímpico. Nos escuchamos en el próximo episodio.